Mamá, todavía tenemos que distribuir todo tu dinero en sobres. Los padres de mi esposa, los hermanos y los primos también van a venir. Entonces, daremos $2,000 a cada uno. Mi hijo comentó casualmente aquella tarde de martes, mientras yo preparaba la cena y organizaba la mesa como había hecho miles de veces antes en mi vida. Prometí cuidar de todo, como siempre lo hago. Pero mientras escuchaba sus palabras, algo dentro de mí se quebró de una manera silenciosa que nadie más pudo notar. Y entonces llegó el día de la cena, y mi nuera Lorena abrió su sobre primero y salió gritando cuando vio que... Pero aún no puedo contar esa parte de la historia. Primero necesito explicar cómo llegamos hasta ahí, cómo una mujer de 70 años que trabajó toda su vida puede terminar siendo tratada como si su dinero, su esfuerzo y su dignidad fueran propiedad de otros. Hay decisiones que una toma en la vida pensando que son temporales, pequeños sacrificios que harás por los tuyos hasta que las cosas mejoren. Y luego pasa el tiempo y te das cuenta de que esos sacrificios se convirtieron en tu identidad completa, en lo único que los demás esperan de ti. Me llamo Olga Gómez, tengo 70 años, y durante mucho tiempo creí que mi propósito era estar disponible para mi familia, siempre lista, siempre dispuesta, siempre dando. Pero hay un momento en la vida de toda mujer en el que miras alrededor de tu propia casa y te preguntas si todavía eres dueña de algo, o si todo lo que construiste ahora pertenece a quienes decidieron que así debía ser. Mi casa huele a café recién hecho todas las mañanas. Es un aroma que me gusta mantener porque me recuerda los días en que mi esposo Roberto todavía estaba vivo y desayunábamos juntos antes de que él saliera a trabajar en la construcción. Eso fue hace 12 años. 12 años desde que me quedé sola en esta casa de 3 habitaciones que compramos con tanto esfuerzo, ladrillo por ladrillo, pago tras pago. Ahora la casa está pagada, es completamente mía, y pensé que eso significaba tranquilidad. Pensé que después de trabajar 35 años como costurera, después de criar a mi hijo Elías sola durante los últimos años de enfermedad de Roberto, después de pagar cada cuenta sin falta, tendría derecho a un poco de paz. La cocina está limpia como siempre. No soporto el desorden. Hay un mantel de flores sobre la mesa donde desayuno sola cada mañana, viendo por la ventana el pequeño jardín que mantengo con cuidado. Tengo mis rutinas. Lavo la ropa los lunes, voy al mercado los miércoles, visito a mi hermana Romilda los viernes. Son rutinas simples, pero son mías. O al menos lo eran hasta hace algunos meses, cuando Elías se casó con Lorena y todo comenzó a cambiar de maneras que al principio no quise ver. Elías llegó esa tarde de martes sin avisar, como hace últimamente. Tiene 42 años y trabaja como supervisor en una empresa de logística. Yo pagué sus estudios técnicos cuando Roberto ya no podía trabajar, vendiendo mis mejores trabajos de costura, tomando encargos extras los fines de semana. Nunca se lo he echado en cara porque eso es lo que hacen las madres, o al menos eso es lo que yo creía que debían hacer. Entró por la puerta trasera usando la llave que le di cuando se mudó de regreso a casa después de su divorcio anterior, hace 5 años. Vivió aquí 3 años completos, sin pagar renta, mientras se recuperaba económicamente. Yo cocinaba para él, lavaba su ropa, lo cuidaba como si todavía fuera un niño. Luego conoció a Lorena y se mudó con ella a un apartamento que yo ayudé a amueblar con $5,000 de mis ahorros. «Hola, mamá», dijo entrando a la cocina donde yo estaba picando verduras para mi cena. «Necesito hablar contigo sobre algo importante». Su tono era casual, demasiado casual para lo que venía después. Yo lo conozco desde que nació, sé leer cada matiz de su voz, cada expresión de su rostro. Cuando usa ese tono ligero y despreocupado, generalmente significa que está a punto de pedirme algo grande, algo que espera que yo acepte sin cuestionarlo. «Dime, hijo», respondí, secándome las manos en el delantal mientras me giraba para mirarlo. Se veía bien, con su camisa de trabajo todavía puesta, el cabello peinado hacia atrás como le gusta. Se parece mucho a Roberto. Tiene los mismos ojos oscuros y la misma sonrisa que su padre usaba cuando quería convencerme de algo. «Lorena y yo estamos organizando una cena familiar grande para fin de año», comenzó, apoyándose contra el marco de la puerta con esa postura relajada que me hizo sentir inmediatamente incómoda. «Queremos hacerlo aquí, en tu casa, porque el apartamento es muy pequeño y, bueno, tu casa es más familiar, más acogedora». Asentí, esperando. No era inusual que me pidiera la casa prestada para reuniones. Ya lo había hecho antes, y yo siempre decía que sí porque me gustaba la idea de que mi hogar se llenara de vida, de voces, de familia. «Van a venir los padres de Lorena»,
sus 2 hermanos con sus esposas, y algunos primos cercanos, continuó. Somos como 20 personas en total. Lorena está muy emocionada porque será la primera vez que las 2 familias se reúnen así, como una sola. Me parece bien, dije, volviendo a mis verduras. Puedo preparar algo de comida, si quieres. Tengo esa receta de tamales que a tu padre le encantaba, y puedo hacer el pollo en mole que... No, mamá, no se trata de eso, me interrumpió, y algo en su voz me hizo detenerme. Bueno, sí, sería genial si pudieras ayudar con la comida, pero hay otra cosa. Lorena y yo queremos hacer algo especial para su familia. Ellos han sido muy buenos con nosotros, muy generosos, y queremos demostrarles nuestro agradecimiento. Me giré para mirarlo de nuevo, y esta vez vi algo en sus ojos que no me gustó. Era esa mirada que tenía cuando era adolescente y había hecho algo que sabía que yo no aprobaría, esa mezcla de desafío y culpa anticipada. Pensamos en darles sobres con dinero como regalo, dijo finalmente. Es una tradición bonita, ¿no? Darle a cada familia un sobre con algo de dinero para que empiecen el año nuevo con buena fortuna. Eso suena lindo, dije cautelosamente. ¿Cuánto están pensando dar? Y entonces vino la frase que cambiaría todo, pronunciada con esa misma casualidad terrible que hace que las peores cosas suenen razonables. $2,000 a cada familia, dijo como si estuviera hablando del clima. Los padres de Lorena, cada uno de sus hermanos, y los primos más cercanos. Son como 10 sobres en total. $20,000. El cuchillo resbaló de mi mano y cayó sobre la tabla de cortar con un ruido seco que resonó en el silencio que siguió. $20,000. 2 años de mi pensión. El dinero que había ahorrado trabajando cada día de mi vida adulta, el dinero que guardaba para emergencias médicas, para reparaciones de la casa, para mantener mi independencia en mis últimos años. Elías, comencé, sintiendo como mi voz temblaba a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Eso es mucho dinero. Lo sé, mamá, lo sé, dijo rápidamente, acercándose a mí con esa sonrisa persuasiva. Por eso pensé que podríamos hacerlo juntos. Tú y yo. Una contribución de la familia Gómez. Yo pongo 10,000, tú pones 10,000, y lo presentamos como un regalo de todos nosotros. Ahí estaba. La verdad detrás de la visita casual, detrás de la sonrisa y el tono ligero. No venía a pedirme la casa prestada. Venía a pedirme que pagara la mitad de su gesto de generosidad hacia la familia de su esposa. Hijo, dije despacio, eligiendo mis palabras con cuidado, $10,000 es mucho dinero para mí. Es casi toda mi reserva de emergencia. Pero, mamá, piénsalo. Es una inversión en nuestra familia. Los padres de Lorena han sido increíbles con nosotros. Su padre, don Fabiano, me ayudó a conseguir un ascenso en el trabajo. Su madre, doña Cecilia, le regaló a Lorena las joyas de su abuela. Son personas generosas, y nosotros tenemos que estar a la altura. Estar a la altura. Como si mi valor como persona, como madre, como miembro de esta familia, se midiera por cuánto dinero podía entregar cuando me lo pedían. Y además, continuó, ahora con más confianza al ver que yo no había dicho que no inmediatamente. Tú siempre dices que la familia es lo más importante. Esta es nuestra familia ahora, mamá. Lorena es mi esposa, y sus padres, sus hermanos, todos ellos son parte de nuestra familia también. ¿No querrías que se sintieran bienvenidos? Ahí estaba la trampa perfecta. Si decía que no, estaría rechazando a su familia, siendo egoísta, negándome a compartir cuando siempre había predicado la importancia de la unión familiar. Si decía que sí, estaría entregando la mitad de mis ahorros para impresionar a personas que apenas conocía. Necesito pensarlo, dije finalmente, volviendo a tomar el cuchillo aunque mis manos temblaban demasiado para cortar nada. Claro, mamá, claro, dijo Elías, y ahora sonaba aliviado, como si mi falta de un rechazo inmediato fuera lo mismo que una aceptación. Piénsalo. Pero la cena es en 3 semanas, así que necesitaría saberlo pronto para poder organizarlo sobre sí todo eso. Se fue poco después, besándome la frente como cuando era niño, dejándome sola en mi cocina con el olor del café que ya se había enfriado y el peso de una decisión que sabía que cambiaría algo fundamental en mi vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, viendo cómo las sombras de los árboles de afuera bailaban contra la pared con cada ráfaga de viento. $20,000.
La cifra daba vueltas en mi cabeza como un disco rayado, y con cada vuelta venían los recuerdos de cómo había ganado cada centavo de ese dinero que ahora mi hijo quería que regalara a personas que ni siquiera me conocían. Me levanté a las 3 de la mañana y fui a la cocina a prepararme un té de manzanilla. La casa estaba silenciosa de esa manera particular que solo conocen quienes viven solos, un silencio que no es vacío sino lleno de presencias del pasado. Me senté a la mesa con mi taza caliente entre las manos y dejé que los recuerdos llegaran, porque necesitaba recordarme a mí misma quién era yo antes de convertirme solo en mamá, solo la persona de quien se espera que dé sin límites. Empecé a trabajar como costurera cuando tenía 17 años. Mi madre me llevó al taller de doña Livia Flores, una mujer seria que hacía los mejores vestidos de novia de todo el vecindario. Aprende este oficio, me dijo mi madre, porque un oficio en las manos vale más que promesas en el aire. Y tenía razón. Aprendí a coser a mano primero, puntadas tan pequeñas y perfectas que apenas se veían. Luego la máquina, y luego los patrones, y luego el arte de entender qué quería una cliente incluso cuando ella misma no lo sabía. Me casé con Roberto cuando tenía 22 años. Él trabajaba en construcción, era un hombre bueno y trabajador que nunca llegaba borracho a casa y que me trataba con respeto. No éramos ricos, pero tampoco pasábamos hambre. Vivíamos en un apartamento rentado de 2 habitaciones donde las paredes eran tan delgadas que podíamos escuchar a los vecinos discutir cada noche. Cuando nació Elías, yo tenía 25 años y seguía cosiendo desde casa, trabajando mientras el bebé dormía, a veces hasta las 2 o 3 de la mañana para terminar un encargo urgente. Roberto ganaba bien, pero nunca fue suficiente para ahorrar mucho. La vida es cara cuando tienes un hijo que crece rápido y siempre necesita zapatos nuevos, uniformes escolares, útiles, doctores. Yo contribuía con mi costura, y poco a poco fuimos ahorrando. Cada semana, yo guardaba algunos dólares en una lata de galletas que escondía en el fondo del armario. Roberto no sabía de esa lata. No porque desconfiara de él, sino porque sabía que si él veía dinero ahorrado, encontraría alguna razón para gastarlo. Los hombres son así a veces, piensan en el presente, en arreglar el carro o comprar una herramienta nueva, mientras que las mujeres pensamos en el futuro, en el techo que podría gotear, en la enfermedad que podría llegar. Cuando Elías tenía 10 años, Roberto y yo finalmente compramos esta casa. Era pequeña entonces, necesitaba muchas reparaciones, pero era nuestra. Conseguimos un préstamo del banco y yo aumenté mis horas de trabajo, tomando todos los encargos que podía, haciendo vestidos para quinceañeras, trajes para bodas, arreglos simples, todo lo que me pagara. Recuerdo noches enteras cosiendo lentejuelas en un vestido de fiesta, cada lentejuela cosida a mano, mis dedos sangrando por los pinchazos de la aguja, pero sin detenerme porque ese trabajo me pagaría el pago de la hipoteca del mes. Roberto enfermó cuando Elías tenía 19 años. Primero fue el dolor de espalda que no se iba, luego los exámenes, luego el diagnóstico que cambió todo. Cáncer en los huesos, dijeron los doctores, avanzado, inoperable. Le dieron 2 años de vida si tenía suerte. Tuvo 3, pero fueron 3 años de infierno donde dejó de trabajar y yo tuve que mantener la casa sola. Esos fueron los años más duros de mi vida. Roberto en cama, necesitando medicinas caras que el seguro no cubría completamente. Elías en la universidad técnica, estudiando logística, necesitando libros y transporte y comida. Y yo, cosiendo como una máquina humana, trabajando 16 horas al día, tomando trabajos que otras costureras rechazaban porque eran muy complicados o pagaban muy poco. No importaba. Yo los tomaba todos. Mi hermana Romilda me ayudó cuando pudo. Me traía comida, se quedaba con Roberto cuando yo tenía que salir a entregar trabajos o comprar telas. Pero ella también tenía su propia familia, su propio esposo que no ganaba mucho. No podía pedirle dinero, no habría sido justo. Así que me las arreglé sola, pagando cada cuenta, cada medicina, cada cuota de la universidad de Elías con el dinero que ganaba con estas manos que ahora, a los 70 años, tienen las articulaciones hinchadas y me duelen cuando va a llover. Roberto murió en casa, en nuestra cama, con Elías y conmigo a su lado. Sus últimas palabras fueron para mí: Olga, perdóname por no dejarte más. Lloré por él, pero también sentí un alivio terrible que me llenó de culpa. Alivio porque ya no tendría que ver su dolor, porque ya no tendría que pagar medicinas que solo alargaban su agonía, porque finalmente podría descansar un poco. Pero no descansé. Elías todavía estaba en la universidad, a punto de graduarse. Seguí trabajando,
Seguí cosiendo, seguí pagando. Cuando se graduó, pensé que finalmente las cosas mejorarían, que él conseguiría un trabajo y yo podría reducir mis horas, quizás incluso jubilarme eventualmente. Y sí, consiguió trabajo, pero el sueldo inicial era bajo y él tenía deudas de tarjetas de crédito que había acumulado durante la universidad. «Mamá, ¿puedo quedarme aquí unos meses mientras junto dinero para mi propio lugar?», me preguntó. Y yo dije que sí, por supuesto que sí. ¿Qué madre diría que no? Los meses se convirtieron en un año, luego 2. Él pagaba algo de renta, pero no mucho, y yo seguía cocinando para él, lavando su ropa, cuidándolo como cuando era niño. Luego se casó la primera vez, con una muchacha llamada Sandra que duró 3 años antes de dejarlo porque, según ella, Elías nunca había aprendido a ser independiente, siempre esperaba que alguien más resolviera sus problemas. Volvió a mi casa después del divorcio, deprimido, sin dinero porque había gastado todo en abogados. Vivió conmigo otros 3 años. Durante todo ese tiempo, yo seguí trabajando, aunque ya tenía más de 60 años y mis manos me dolían cada vez más. Finalmente, a los 65, me jubilé. Mi pensión no era grande, $900 al mes, pero la casa ya estaba pagada completamente y yo había aprendido a vivir con poco. Tenía ahorros también, $30,000 que había guardado en el banco a lo largo de los años, dinero que planeaba usar para mi vejez, para cualquier emergencia médica, para mantener mi independencia y no ser una carga para nadie. Elías se mudó finalmente cuando conoció a Lorena hace 2 años. Ella era divorciada también, sin hijos, y trabajaba como asistente administrativa en una oficina de contabilidad. Parecía una mujer práctica y ordenada cuando la conocí la primera vez. Me trató con respeto, me llamaba Doña Olga y me traía flores cuando venía a visitar. Pensé que sería buena para mi hijo, que lo ayudaría a madurar finalmente. Se casaron hace 6 meses en una ceremonia pequeña. Yo pagué el vestido de novia porque Lorena mencionó casualmente que su familia no tenía mucho dinero y que siempre había soñado con un vestido elegante. $3,000 costó ese vestido. También ayudé con el depósito del apartamento donde viven ahora, $5,000 que Elías me prometió devolver pero que sé que nunca veré de vuelta. Y ahora estaba aquí, en mi cocina a las 3 de la mañana, con una taza de té frío en las manos, pensando en cómo mi hijo me pedía $10,000 más para impresionar a la familia de su esposa. 1/3 de todos mis ahorros. Dinero que me había costado décadas de trabajo, de noches sin dormir, de dedos sangrando, de espalda adolorida. La luz del amanecer empezaba a filtrarse por la ventana cuando finalmente entendí algo que había estado negando durante mucho tiempo. Mi hijo no me veía como una persona con sus propias necesidades, sus propios sueños, su propio derecho a vivir tranquila después de una vida de sacrificios. Me veía como un recurso, como alguien que siempre estaría ahí para dar lo que él necesitara, cuando lo necesitara, sin cuestionamiento. Y lo peor de todo era que yo había enseñado eso. Yo le había enseñado que mamá siempre dice que sí, que mamá siempre encuentra la manera, que mamá nunca se queja ni pone límites. Había criado a un hombre que esperaba que las mujeres en su vida existieran para servirlo, primero yo, ahora Lorena, aunque algo me decía que Lorena no era del tipo que servía, sino del tipo que se servía de otros. Los días siguientes a la visita de Elías transcurrieron con una lentitud extraña, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto más pesado. Yo seguía con mis rutinas, lavando ropa, limpiando la casa, yendo al mercado, pero todo me parecía diferente ahora, como si estuviera viendo mi propia vida desde afuera, observando a una mujer de 70 años que había construido su mundo con tanto cuidado y que ahora veía como otros intentaban decidir qué hacer con él. Elías me llamaba cada 2 días preguntando si ya había pensado en nuestra conversación. Nunca decía directamente el dinero, como si evitar las palabras hiciera la petición menos pesada. ¿Ya lo pensaste, mamá?, decía con esa voz alegre que usaba cuando quería algo. Lorena está muy emocionada con la cena, dice que será perfecto tener a las 2 familias juntas, una verdadera unión. Yo le respondía que todavía estaba considerándolo, que necesitaba revisar mis finanzas, y él decía claro, tómate tu tiempo, pero su tono dejaba claro que esperaba que ese tiempo terminara con un sí. Nunca se le ocurría que la respuesta pudiera ser no. ¿Por qué habría de ocurrírsele? Yo nunca le había dicho que no a nada importante en toda su vida. El miércoles siguiente, cuando fui al mercado, me encontré con mi hermana Romilda en el puesto de verduras. Ella tiene 68 años, 2 menos que yo, pero se ve más joven porque su vida ha sido más fácil.
Su esposo Mauro todavía vive y tiene una buena pensión de su trabajo como funcionario público. Tienen 3 hijos, todos independientes y exitosos, ninguno viviendo de los padres. Olga, me dijo al verme, abrazándome con ese afecto genuino que solo tienen las hermanas que se quieren de verdad. Te ves cansada. ¿Está todo bien? Íbamos a tomar café en la pequeña cafetería cerca del mercado, como hacíamos a veces después de comprar. Nos sentamos en nuestra mesa usual junto a la ventana, y yo pedí mi café negro mientras Romilda pedía el suyo con leche y 2 cucharadas de azúcar, como siempre. Es Elías, dije finalmente, sin poder contenerme más. Necesitaba hablar con alguien, y Romilda era la única persona en el mundo en quien confiaba completamente. Le conté todo. La petición de los $20,000, los sobres para la familia de Lorena, la manera casual en que Elías lo había presentado como si fuera algo natural y esperado. Romilda me escuchó en silencio, su taza de café olvidada entre sus manos, sus ojos oscureciéndose con cada palabra que yo decía. $10,000, repitió cuando terminé. Olga, eso es casi todo lo que tienes ahorrado después de pagar el vestido de novia y el apartamento. Lo sé, dije, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir pero negándome a llorar en público. Lo sé, Romilda. Pero él dice que es una inversión en la familia, que los padres de Lorena han sido generosos con ellos. ¿Generosos? La voz de Romilda subió un poco, atrayendo miradas de otras mesas. Bajó el tono, pero la intensidad permaneció. ¿Qué han dado ellos que valga $10,000 de tu dinero? ¿Te ha dado Lorena algo a ti? ¿Te han invitado sus padres a su casa alguna vez? ¿Te conocen siquiera? Tuve que admitir que no. Había visto a los padres de Lorena solo una vez, brevemente, en la boda. Don Fabiano era un hombre corpulento con voz fuerte que había pasado la mayor parte de la recepción hablando de negocios con otros invitados. Doña Cecilia era una mujer delgada con joyas llamativas que apenas me había dirigido la palabra más allá de un saludo cortés. No sabía nada de los hermanos o primos de Lorena, ni siquiera sus nombres. Entonces explícame, continuó Romilda, ¿por qué tú debes impresionar a personas que ni siquiera se han molestado en conocerte? ¿Por qué tu dinero, que ganaste con tu trabajo, debe usarse para comprar el afecto de la familia de tu nuera? Porque Elías dice que es importante para él, respondí débilmente. Dice que quiere que su familia política vea que los Gómez somos gente de valor, gente generosa. Los Gómez, repitió Romilda con amargura. Olga, tú eres los Gómez. Tú eres la que trabajó 35 años, la que crió sola a su hijo cuando Roberto enfermó, la que pagó la universidad, el apartamento, la boda. Elías lleva el apellido, pero tú eres quien lo construyó. Y ahora él quiere usar tu esfuerzo para verse bien delante de gente que no te conoce ni le importas. Sus palabras me dolieron porque eran verdaderas. Yo había construido el nombre Gómez con trabajo y dignidad, y ahora mi hijo quería comerciar con eso, usar mi dinero para comprarse una reputación que no había ganado por sí mismo. No sé qué hacer, admití. Si digo que no, seré la madre egoísta que no apoya a su hijo. Si digo que sí, me quedo sin mis ahorros y sin nada que me proteja si algo malo pasa. Romilda tomó mi mano sobre la mesa, sus dedos tibios y firmes alrededor de los míos. Olga, escúchame bien. Tú no le debes a Elías tu seguridad futura. Ya le diste su educación, su crianza, un techo sobre su cabeza por años sin cobrarle renta completa. Le diste el depósito de su apartamento y el vestido de boda de su esposa. ¿Cuánto más debes dar antes de que sea suficiente? ¿Cuánto más antes de que tengas derecho a decir, esto es mío y lo necesito para mí? Quería creerle. Quería sentir que tenía derecho a mi propio dinero, a mi propia vida, a mis propias decisiones. Pero había algo más profundo dentro de mí, algo que había sido plantado hace mucho tiempo y había crecido durante décadas de maternidad y sacrificio. Esa voz que decía que las buenas madres dan todo, que el amor se mide en cuanto estás dispuesta a renunciar, que tu valor como mujer está en qué tan útil eres para otros. Esa tarde, cuando volví a casa con mis bolsas del mercado, encontré a Lorena sentada en los escalones de mi entrada. Se levantó cuando me vio llegar, sonriendo con esa sonrisa que había aprendido a desconfiar, demasiado dulce, demasiado estudiada. Doña Olga, dijo, tomando una de mis bolsas como para ayudar. Espero no molestar. Elías me dijo que usted va al mercado los miércoles y pensé en pasar a saludar. No es molestia, dije automáticamente,
aunque algo dentro de mí se tensó. Lorena nunca había venido a visitarme sola antes. Siempre llegaba con Elías, siempre se quedaba cerca de él, usando mi hijo como escudo o como intermediario. Entramos a la casa y yo puse las bolsas sobre el mostrador de la cocina. Lorena miró alrededor con esos ojos evaluadores que tienen algunas mujeres, ojos que calculan el valor de cada objeto, que miden los espacios y encuentran maneras de ocuparlos. «¡Qué casa tan bonita!», dijo, aunque lo había dicho antes. «Tan espaciosa. Elías me contó que usted y su esposo la compraron hace muchos años». «Hace 40 años», confirmé, sacando las verduras de las bolsas y comenzando a guardarlas en el refrigerador. «La pagamos completamente hace 15 años». «Debe valer mucho ahora», comentó ella con esa casualidad falsa que estaba aprendiendo a reconocer. «Las casas en este vecindario se han valorizado tanto. Una amiga mía vendió una casa similar por casi $300,000 el año pasado». No respondí. Solo seguí guardando las compras, esperando a que llegara el verdadero motivo de su visita. No tuve que esperar mucho. «Doña Olga», dijo finalmente, su voz tomando un tono más suave, más íntimo. «Elías me contó sobre la cena y sobre los sobres. Quiero que sepa cuánto significa para mí que usted esté dispuesta a considerar esto. Mi familia. Bueno, no hemos tenido las mismas oportunidades que otras personas. Mis padres trabajaron muy duro, pero nunca pudieron ahorrar mucho. Ver que la familia de Elías, que usted, está dispuesta a ser tan generosa con ellos, realmente los haría sentir aceptados, ¿sabe? Como si realmente fuéramos una sola familia». Ahí estaba de nuevo. Esa palabra. Familia. Usada como herramienta, como palanca para mover mi voluntad, para hacer que cualquier negativa pareciera un rechazo no solo a dar dinero sino a aceptar a personas, a excluir en lugar de incluir. «Lorena», comencé cuidadosamente, $10,000 es mucho dinero para mí. Es dinero que necesito para emergencias, para mi vejez. «Lo entiendo», dijo ella rápidamente, pero su sonrisa no vaciló. «Créame, lo entiendo. Pero piense en esto como una inversión también. Mis padres tienen muchas conexiones. Mi padre conoce gente en todas partes, gente importante. Si ellos ven que somos una familia unida, que nos apoyamos mutuamente, eso podría abrir puertas para Elías, mejores oportunidades de trabajo, mejores negocios. Es pensar a largo plazo». Entonces eso era. No se trataba de generosidad ni de unir familias. Se trataba de comprar influencia, de usar mi dinero para que Elías pudiera escalar socialmente a través de las conexiones de la familia de Lorena. Y ella lo presentaba como si me estuviera haciendo un favor, como si invertir en la red social de su familia fuera algo que me beneficiaría a mí también. «Necesito pensarlo más», dije, mi voz más fría ahora. Algo cambió en los ojos de Lorena. Solo por un segundo, vi irritación real debajo de la máscara dulce, un destello de impaciencia ante mi resistencia. Pero se recuperó rápidamente, la sonrisa volvió, ahora un poco más tensa. «Por supuesto, doña Olga. Tómese su tiempo. Solo recuerde que la cena es en 2 semanas y media, así que necesitaríamos saberlo pronto para poder organizar todo correctamente». Se fue poco después, dejándome sola en mi cocina con la sensación inquietante de que acababa de ser amenazada de la manera más educada posible. La presión aumentó durante los días siguientes de una manera que parecía coordinada, como si Elías y Lorena hubieran planeado exactamente cómo manejarme. Elías me llamaba cada mañana, siempre con alguna nueva razón por la cual los sobres de dinero eran importantes. Un día era porque el padre de Lorena le había conseguido una entrevista para un puesto mejor en otra empresa. Otro día era porque la madre de Lorena estaba enferma y un gesto así les levantaría el ánimo. Siempre algo nuevo. Siempre algo diseñado para hacerme sentir culpable si decía que no. Lorena también comenzó a visitarme con más frecuencia, siempre con excusas diferentes. Necesitaba consejos sobre una receta. Quería aprender a coser un botón. Pasaba por el vecindario y pensó en saludar. Pero cada visita terminaba de la misma manera, con algún comentario casual sobre la cena, sobre lo emocionada que estaba su familia, sobre cuánto significaría para ellos ver que eran aceptados por gente de bien como los Gómez. Era una manipulación sutil pero constante, como agua goteando sobre una piedra, diseñada para desgastar mi resistencia hasta que fuera más fácil decir que sí que seguir soportando la presión. Y lo peor era que funcionaba.
Sentía como mi determinación se debilitaba con cada llamada, con cada visita, con cada nueva justificación que me daban. El viernes por la noche, una semana después de la petición inicial de Elías, me invitaron a cenar a su apartamento. Solo nosotros tres, dijo Elías por teléfono. Una cena tranquila en familia. Lorena quiere cocinar para ti, le gustaría que probaras algunas de sus recetas. Debí haber sabido que no era solo una cena. Debí haber reconocido la trampa. Pero todavía tenía esa esperanza tonta de que tal vez, solo tal vez, mi hijo realmente quería pasar tiempo conmigo sin agenda oculta. Llegué a las 7 como me habían pedido. El apartamento olía a comida casera, algo con ajo y especias que hacía que mi estómago gruñera a pesar de mi nerviosismo. Lorena abrió la puerta con un delantal puesto y una sonrisa de anfitriona perfecta. Doña Olga, pase, pase. Estoy tan contenta de que haya venido. Preparé pollo en salsa verde, espero que le guste. El apartamento estaba ordenado de una manera que parecía más preparada que natural. Todo en su lugar, velas encendidas en la mesa, música suave de fondo. Era una escena diseñada para hacerme sentir bienvenida, para ablandar mis defensas. Elías salió de la habitación en ese momento, también sonriente, también demasiado alegre. Me besó en la mejilla y me guió hacia el sofá. Siéntate. Mamá, ¿quieres algo de tomar? Tenemos vino, jugo, agua con gas. Agua está bien, dije, sintiéndome incómoda en mi propia incomodidad. Esta era mi familia, mi hijo. ¿Por qué me sentía como si estuviera en territorio enemigo? La cena estuvo buena. Lorena sabía cocinar, tenía que admitirlo. Hablamos de cosas triviales durante la comida, el clima, las noticias, un programa de televisión que Elías había visto. Todo muy normal, muy casual. Pero yo podía sentir la tensión debajo de la conversación, como una corriente eléctrica esperando para hacer contacto. Llegó después del postre, mientras tomábamos café. Elías y Lorena intercambiaron una mirada, y entonces supe que había llegado el momento para el cual me habían invitado realmente. Mamá, comenzó Elías, poniendo su taza sobre la mesa con cuidado estudiado. Lorena y yo necesitamos hablar contigo sobre algo importante. Aquí venía. Me preparé internamente, apretando mi propia taza entre mis manos. Ya tomamos la decisión final sobre la cena, continuó. Será aquí, en tu casa como te dijimos, el día 28 de diciembre. Hemos estado organizando todo, y bueno, necesitamos tu respuesta definitiva sobre los sobres. No era una pregunta, era una declaración. Ya habían decidido, ya habían planeado, y ahora solo estaban esperando que yo confirmara lo que ellos ya habían asumido que haría. Mira, dijo Lorena, inclinándose hacia adelante con expresión seria, sé que $10,000 es mucho dinero. Lo entendemos, de verdad. Pero hemos estado pensando en cómo hacer esto más fácil para ti. Esperé, porque sabía que venía más. ¿Qué te parecería si en lugar de darte solo el crédito verbal por la contribución, ponemos tu nombre en los sobres? Sugirió ella como si estuviera ofreciendo algo generoso. Cada sobre dirá, de la familia Gómez, con tu nombre incluido. Así todos sabrán que esto viene de ti también, que eres parte importante de esta familia unida. Me quedé mirándola, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Estaban ofreciéndome el privilegio de que mi nombre apareciera en los sobres que contenían mi propio dinero, como si eso fuera algún tipo de compensación, como si el reconocimiento público hiciera que perder $10,000 fuera menos doloroso. Y hay otra cosa, añadió Elías rápidamente, como si quisiera aprovechar mi silencio antes de que pudiera protestar. Los padres de Lorena quieren conocerte mejor. Don Fabiano específicamente me dijo que le gustaría invitarte a su casa después de las fiestas, para que puedas ver cómo vive mi nueva familia. ¿No te parece lindo? Están haciendo un esfuerzo real por incluirte. Entonces ese era el trato completo. Yo daría $10,000 de mis ahorros, mi nombre aparecería en sobres que otros abrirían, y a cambio recibiría una invitación a la casa de personas que solo me querían conocer después de que les hubiera dado dinero. Era transaccional de la manera más cruda posible, y ellos lo presentaban como si fuera un honor para mí. Necesito decirles algo, dije finalmente, mi voz saliendo más débil de lo que hubiera querido. Ese dinero es importante para mí. Es mi seguridad. ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si la casa necesita reparaciones grandes?
No tengo otra fuente de ingresos además de mi pensión. Mamá. La voz de Elías tomó ese tono de paciencia exagerada que usan los adultos con niños que no entienden algo obvio. Por eso tenemos familia. Si algo te pasa, nosotros estaremos aquí para ayudarte. No vas a estar sola. Pero ahora, cuando tenemos la oportunidad de fortalecer los lazos familiares, de crear una red de apoyo más grande, necesitamos que confíes en nosotros. Necesitamos que inviertas en este futuro que estamos construyendo juntos. Invertir. Esa palabra de nuevo. Como si el amor familiar fuera una transacción financiera, como si las relaciones se compraran con sobres de dinero. Y además, agregó Lorena con voz suave pero firme, piensa en cómo se vería si no participas. Mis padres ya saben que estamos planeando darles sobres. Mis hermanos ya están emocionados. Si de repente cancelamos o reducimos los montos porque tú decidiste no contribuir, ¿qué van a pensar de ti? Van a pensar que eres una suegra tacaña que no acepta a la familia de su nuera. ¿Realmente quieres empezar esa relación así? Ahí estaba. La amenaza real, finalmente dicha en voz alta. Si no daba el dinero, sería etiquetada como la villana, la suegra difícil, la mujer egoísta que se negaba a aceptar a la nueva familia. No importaba que el dinero fuera mío, que lo hubiera ganado con décadas de trabajo. No importaba que tuviera 70 años y necesitara esos ahorros para mi propia supervivencia. Si decía que no, yo sería el problema. ¿Y si doy 5,000 en lugar de 10? Intenté negociar, odiándome a mí misma por estar considerando cualquier cantidad, pero sintiendo como las paredes se cerraban alrededor de mí. Elías y Lorena intercambiaron otra mirada. Fue Lorena quien respondió, y su voz había perdido algo de la dulzura anterior. Doña Olga, 5,000 no sería suficiente para hacer el gesto que necesitamos hacer. Si vamos a darles $2,000 a cada familia, eso significa 10 sobres, $20,000 en total. Elías está poniendo 10,000 de sus ahorros, dinero que necesita para otras cosas, pero lo está haciendo porque entiende lo importante que es esto. Lo mínimo que necesitamos de tu parte es una contribución igual. Sería injusto pedirle a Elías que cargue con más cuando tú tienes los recursos para ayudar. Me estaba diciendo que sería injusto para mi hijo que yo no diera tanto dinero como él, ignorando completamente que yo tenía 70 años y él 42, que yo estaba jubilada con ingresos fijos y él tenía un salario constante, que yo había pagado por su educación, su boda y su apartamento mientras que él no había contribuido a ninguno de mis gastos en años. Necesito pensarlo, dije de nuevo, y esta vez mi voz sonó cansada incluso para mis propios oídos. La cena es en 2 semanas, dijo Elías, ahora con un tono más serio. Ya enviamos las invitaciones. Ya le dijimos a la familia de Lorena que habrá sobres. No podemos echarnos para atrás ahora. Mamá. Sería humillante. Humillante para ellos. No para mí, que tendría que vaciar mis ahorros. Para ellos, que quedarían mal delante de gente que apenas conocían. Me fui de ese apartamento media hora después, rechazando la oferta de Elías de llevarme a casa, diciendo que prefería caminar un poco, que necesitaba aire fresco. La verdad era que necesitaba estar sola, lejos de sus ojos expectantes, lejos de la presión constante que me hacía sentir como si estuviera siendo estrujada en un tornillo que se apretaba cada vez más. Caminé por las calles de mi vecindario mientras la noche se volvía más fría. Pasé por casas donde las luces estaban encendidas y podía ver siluetas de familias cenando juntas, riendo, viviendo vidas que parecían más simples que la mía. Y me pregunté cuándo exactamente había perdido el control de mi propia vida, cuándo había dejado de ser Olga Gómez, la mujer que había construido una vida digna con sus propias manos, para convertirme en simplemente un recurso que otros podían extraer cuando lo necesitaran. Llegué a mi casa esa noche con algo roto dentro de mí. No era solo tristeza o enojo, era algo más profundo, más fundamental. Era el momento en que finalmente vi con claridad absoluta lo que había estado negando durante meses, quizás durante años. Mi hijo no me veía como su madre, como una persona con valor propio. Me veía como una fuente de recursos, y ahora que había encontrado una mujer que pensaba igual, los dos juntos habían decidido que era momento de extraer todo lo que pudieran mientras yo todavía tuviera algo que dar. Me senté en mi cocina sin siquiera encender las luces, dejando que la oscuridad me envolviera. La casa estaba silenciosa, pero mi mente era un torbellino de pensamientos que chocaban unos contra otros. Podía escuchar la voz de mi madre en mi cabeza, diciéndome las palabras que me había repetido toda mi vida: una madre siempre cuida a sus hijos.
Olga. No importa que tan grandes sean, siempre serán tus bebés y tú siempre estarás ahí para ellos. Pero mi madre nunca tuvo que enfrentarse a esto. Mi madre tuvo 5 hijos y todos la cuidaron cuando envejeció, todos contribuyeron para su bienestar, todos la trataron con respeto y gratitud hasta el día de su muerte. Ella nunca tuvo que preguntarse si sus hijos la amaban por quien era o por lo que podía darles. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierta viendo cómo las horas pasaban en el reloj de la cocina, viendo cómo la oscuridad lentamente se convertía en el gris del amanecer. Y en esas horas silenciosas, tomé una decisión. No sería la decisión que Elías esperaba. No sería la decisión que Lorena quería. Pero sería mi decisión, hecha por mí y para mí, por primera vez en mucho tiempo. A las 8 de la mañana llamé a mi hermana Romilda. Su esposo contestó el teléfono, adormilado, y me pasó con ella después de que le expliqué que era urgente. Olga, ¿qué pasó? La voz de Romilda sonaba preocupada. ¿Estás bien? Necesito que me des el número de Mauro, dije. Mauro era el sobrino de Romilda, hijo de su hermano mayor que había muerto hace años. Mauro era abogado, especializado en derecho familiar y herencias. Lo había visto pocas veces en reuniones familiares, pero siempre me había parecido un joven serio y honesto. ¿Mauro? ¿Para qué necesitas un abogado, Olga? Romilda sonaba ahora completamente despierta y alarmada. Necesito protegerme, dije simplemente. Necesito asegurarme de que lo que es mío permanezca mío, y necesito entender exactamente cuáles son mis derechos. Hubo un silencio en la línea, y luego Romilda dijo con voz firme, te doy su número ahora mismo. Y Olga, haces bien. Ya era hora de que te defendieras. Llamé a Mauro una hora después, desde mi casa, con una taza de café que no había tocado enfriándose junto a mí. Él contestó al tercer timbre, su voz profesional pero amable. Tía Olga, dijo cuando le expliqué quién era. Siempre me había llamado tía, aunque técnicamente yo era su tía por matrimonio con Romilda. Qué gusto escucharla. Romilda me envió un mensaje diciendo que podría llamarme. ¿En qué puedo ayudarla? Le conté todo. No con emoción, no con lágrimas, sino con los hechos fríos y claros. Los $10,000 que querían que diera. El historial de dinero que ya había prestado y regalado. El vestido de novia. El apartamento. Los años que Elías vivió conmigo sin pagar renta completa. La presión constante, las visitas calculadas, las manipulaciones sutiles. Mauro me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio largo antes de que hablara. Tía Olga, dijo finalmente, y su voz tenía un tono que no había escuchado antes, algo entre compasión y enojo contenido. Lo que me está describiendo es abuso financiero. No en el sentido criminal necesariamente, pero sí en el sentido ético y familiar. Están usando su relación con usted para manipularla y extraer recursos que usted necesita para su propia seguridad. Escuchar esas palabras dichas en voz alta por alguien más, especialmente por un abogado que entendía estas cosas profesionalmente, fue como recibir permiso para sentir lo que había estado sintiendo pero negando. No estaba siendo egoísta. No estaba siendo mala madre. Estaba siendo abusada. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, y mi voz se quebró por primera vez. Primero, dijo Mauro con firmeza, necesita decir que no. Claramente, definitivamente, sin ambigüedad. No les debe ese dinero, no tiene obligación de dárselo, y tiene todo el derecho de negarse. Si digo que no, me convertirán en la villana, dije. Dirán que soy egoísta, que no acepto a la familia de Lorena, que soy una mala suegra. Que lo digan, respondió Mauro sin vacilar. Las opiniones de ellos sobre usted no cambian la realidad de que ese es su dinero, ganado con su trabajo, y usted lo necesita para su vejez. ¿Tiene otros hijos que puedan cuidarla si se enferma? ¿Tiene otra fuente de ingresos si sus ahorros se agotan? No, admití. Solo tengo a Elías. Y mis ahorros. Entonces proteja sus ahorros, dijo Mauro. Porque claramente no puede contar con Elías para protegerla a usted. Tía Olga, ¿puedo preguntarle algo personal? La casa donde vive, está solo a su nombre. Sí, dije. Roberto y yo la compramos juntos, pero cuando él murió quedó solo a mi nombre. Bien. Eso es bueno. ¿Y sus cuentas bancarias están solo a su nombre también? Sí, todas.
Perfecto. Manténgalo así. No agregue a Elías a ninguna cuenta, no importa qué razón le dé. No firme ningún documento que le presente sin que yo lo revise primero. Y si en algún momento él sugiere que sería más fácil si su nombre estuviera en la escritura de la casa, rechácelo inmediatamente y llámeme. La conversación continuó por casi una hora. Mauro me explicó mis derechos, me habló sobre cómo proteger mis activos, me dio estrategias para mantener límites firmes. Y al final, me dijo algo que cambió mi perspectiva completamente. Tía Olga, usted ha sido una madre generosa toda su vida. Ha dado y dado hasta que dar se convirtió en su identidad. Pero hay una diferencia entre generosidad y ser explotada. La generosidad viene de la abundancia y se da con alegría. Lo que le están pidiendo es una extracción, están tomando de su necesidad para satisfacer su codicia. No es lo mismo. Y usted no solo tiene el derecho, sino la responsabilidad de protegerse. Porque si usted se queda sin recursos, ¿quién la cuidará? Elías. Después de demostrar que solo le interesa lo que puede sacar de usted. Colgué el teléfono con algo nuevo creciendo dentro de mí. No era enojo exactamente, aunque había enojo ahí. Era determinación. Era claridad. Era la sensación de finalmente, después de 70 años de poner a otros primero, tener permiso para pensar en mí misma. Pero todavía no estaba lista para confrontar a Elías directamente. Necesitaba tiempo, necesitaba pensar, necesitaba un plan. Porque una cosa era decidir que no daría el dinero, y otra completamente diferente era averiguar cómo manejar las consecuencias de esa negativa. Los días siguientes fueron extraños. Por fuera, todo seguía igual. Respondía a las llamadas de Elías con vaguedades, diciéndole que todavía estaba pensando, que necesitaba revisar algunos números. Cuando Lorena aparecía en mi puerta con sus visitas calculadas, le ofrecía té y conversaba educadamente mientras por dentro me preguntaba cómo no había visto antes lo transparentes que eran sus intenciones. Pero por dentro, algo fundamental había cambiado. Ya no me sentía atrapada. Me sentía despierta. Pasaba las noches en mi cocina con una libreta que había sacado de un cajón, escribiendo números. No solo los $10,000 que querían ahora, sino todo. Cada centavo que le había dado a Elías en los últimos 10 años. El dinero para sus tarjetas de crédito cuando salió de la universidad. Los 3 años de comida y servicios cuando vivió conmigo después de su primer divorcio sin contribuir completamente. Los 5,000 para el apartamento. Los 3,000 del vestido de novia. Los pequeños préstamos que nunca fueron devueltos, 200 aquí, 500 allá, cantidades que él había pedido con promesas de devolución que nunca se materializaron. El total me dejó sin aliento. $42,000 en los últimos 10 años. Casi el doble de lo que había logrado ahorrar después de pagar la casa completamente. Si hubiera guardado todo ese dinero, si hubiera dicho que no aunque fuera la mitad de las veces, tendría más de $70,000 en el banco ahora. Sería una mujer de 70 años con verdadera seguridad financiera, no una mujer rogando a su hijo que no la dejara sin nada. Una semana antes de la cena planeada, Elías llegó a mi casa sin avisar, como había hecho aquella primera tarde. Pero esta vez traía algo con él, una caja mediana de cartón que dejó sobre mi mesa de cocina con una sonrisa que intentaba ser entusiasta pero que se veía tensa. «Mamá, mira lo que conseguí», dijo, abriendo la caja. Adentro había sobres, docenas de ellos, de color rojo brillante con diseños dorados de buena fortuna. «Son para la cena. Lorena los escogió. ¿No son hermosos? Cada familia recibirá su sobre en uno de estos». Me quedé mirando los sobres, estos recipientes vacíos esperando ser llenados con mi dinero, con mi seguridad, con mi futuro. Y algo dentro de mí que había estado doblándose bajo la presión finalmente se endureció. «Elías», dije, y mi voz salió más firme de lo que había sonado en semanas. «Necesito que te sientes. Tenemos que hablar». Algo en mi tono hizo que su sonrisa vacilara. Se sentó lentamente en la silla frente a mí, dejando los sobres a un lado. «No voy a darte los $10,000», dije claramente, sin preámbulos, sin suavizar las palabras. Las había ensayado en mi cabeza 100 veces, y ahora finalmente las estaba diciendo en voz alta. El silencio que siguió fue absoluto. Elías me miraba como si le hubiera hablado en otro idioma, como si las palabras no tuvieran sentido para él. «¿Qué?», dijo finalmente. «Mamá, no entiendo».
Ya acordamos esto. Ya hicimos los planes. La familia de Lorena ya sabe que habrá sobres. No acordamos nada, respondí, manteniendo mi voz calmada aunque mi corazón latía con fuerza. Tú anunciaste tus planes y asumiste que yo participaría. Nunca me preguntaste realmente si yo quería hacerlo. Me dijiste que lo haría. Pero es familia, tartamudeó, y pude ver confusión genuina en su rostro, como si realmente no pudiera comprender por qué yo diría que no. Es importante para mí, para mi matrimonio, para mi futuro. ¿Y qué hay de mi futuro?, pregunté. ¿Qué hay de mi seguridad? Elías, tengo 70 años. No tengo otra fuente de ingresos más que mi pensión. Esos ahorros son lo único que me protege si me enfermo, si la casa necesita reparaciones, si algo sale mal. ¿Entiendes lo que me estás pidiendo que arriesgue? Pero yo te cuidaría, dijo, y ahora había un tono casi infantil en su voz, como si estuviera ofendido de que yo dudara de él. Si algo te pasa, yo estaría aquí para ti. No te dejaría sola. Como has estado aquí hasta ahora, dije, y por primera vez permití que algo del dolor y la decepción que sentía se filtrara en mi voz. Elías, en los últimos 10 años te he dado más de $40,000. Calculé cada centavo anoche. $42,000 exactamente, entre préstamos que nunca devolviste, regalos, pagos que hice por ti. Y en todo ese tiempo, ¿cuántas veces me preguntaste cómo estaba yo? ¿Cuántas veces te ofreciste a ayudarme con algo sin que yo te lo pidiera primero? Vi cómo su rostro cambiaba, pasando de la confusión a algo más oscuro. Sus mandíbulas se apretaron. Entonces esto es lo que es, dijo, su voz volviéndose fría. Llevas la cuenta de todo lo que me has dado, como si fuera una deuda. Como si un hijo le debiera a su madre cada centavo que ella gasta en él. No llevo la cuenta para cobrártela, dije, sintiendo como las lágrimas amenazaban pero negándome a llorar. La llevo para recordarme a mí misma que he dado suficiente. Que he sido generosa suficiente. Que ahora tengo derecho a decir, esto es mío y lo necesito. ¿Sabes qué? Elías se levantó bruscamente, la silla raspando contra el piso con un sonido áspero. Lorena tenía razón sobre ti. Dijo que probablemente dirías que no, que siempre has sido controladora con el dinero, que te gusta tener poder sobre mí manteniéndome dependiente de ti. Las palabras me golpearon como bofetadas. Entonces Lorena había estado hablando de mí así, pintándome como la villana manipuladora cuando todo lo que yo había hecho era dar y dar hasta quedarme casi sin nada. Si eso es lo que piensas, dije, mi voz temblando ahora, si crees que soy controladora por querer mantener mis propios ahorros para mi propia vejez, entonces claramente no me conoces en absoluto. Y tal vez tú no conoces lo que es construir un matrimonio nuevo, lo que es intentar impresionar a una familia política que puede abrir puertas para mí, respondió Elías, su voz subiendo de volumen. Pensé que lo entenderías. Pensé que querrías ayudarme a tener éxito. Pero supongo que tu comodidad es más importante que mi futuro. Mi comodidad, repetí, casi riendo por lo absurdo de la frase. ¿Llamas comodidad a querer tener dinero para medicina si me enfermo? ¿Llamas comodidad a no querer terminar mis días en la pobreza después de trabajar 35 años? Elías tomó la caja de sobres de la mesa, sosteniéndola contra su pecho como si fuera algo precioso que yo estaba tratando de robarle. Encontraré el dinero en otro lado, dijo fríamente. Pediré un préstamo si es necesario. Pero quiero que sepas que Lorena y su familia van a saber exactamente por qué los sobres son más pequeños de lo planeado. Van a saber que mi madre se negó a ayudar. Elías, lo llamé mientras se dirigía a la puerta, pero no se detuvo. Se fue dejando la puerta abierta, y yo me quedé sola en mi cocina escuchando el sonido de su carro arrancando y alejándose. Me senté de nuevo en mi silla, mis piernas temblando demasiado para mantenerme de pie. Había hecho lo correcto. Lo sabía en mi mente. Mauro me lo había confirmado. Romilda estaría orgullosa de mí. Pero en ese momento, sentada sola en mi cocina con el eco de las palabras crueles de mi hijo todavía resonando en el aire, no se sentía como una victoria. Se sentía como una pérdida, como si al proteger mi dinero hubiera perdido a mi hijo. Pero tal vez, pensé mientras las lágrimas finalmente comenzaban a caer, tal vez ya lo había perdido hace mucho tiempo, y solo ahora estaba reconociendo esa verdad. Los días después de mi confrontación con Elías fueron los más silenciosos que había experimentado en mucho tiempo. No llamó.
No vino a visitarme. Era como si hubiera dejado de existir para él, y supongo que en cierto sentido así era. Había dejado de ser útil, entonces ya no había razón para mantener el contacto. Esa realización dolía más de lo que había anticipado, pero también me daba claridad. Mi hijo no me amaba incondicionalmente. Me amaba condicionalmente, dependiendo de lo que yo pudiera hacer por él. Romilda vino a visitarme 3 días después, trayendo comida casera y su presencia reconfortante. Se sentó conmigo en la cocina mientras yo le contaba lo que había pasado, como había dicho que no, como Elías había reaccionado con ira y acusaciones. «Hiciste lo correcto», dijo mi hermana con firmeza, tomando mi mano sobre la mesa. «Lo sabes, ¿verdad? Hiciste exactamente lo correcto». «Entonces, ¿por qué me siento tan mal?», pregunté, y mi voz se quebró. «¿Por qué siento como si hubiera perdido a mi hijo?». «Porque duele descubrir que la persona que creíamos que era nuestro hijo no es quien realmente es», respondió Romilda con suavidad. «Duele ver que lo que pensábamos que era amor era solo interés. Pero Olga, mejor saberlo ahora que después de que te hubiera dejado sin nada». Tenía razón, lo sabía. Pero eso no hacía que doliera menos. 2 días después, el teléfono sonó. Era un número que no reconocí, pero contesté de todos modos. «Doña Olga», era la voz de Lorena, pero sonaba diferente, más controlada, más fría. «Soy Lorena. Necesito hablar con usted sobre la situación». «No hay situación que discutir», dije, preparándome para otra ronda de manipulación. «Ya le dije a Elías mi decisión». «Lo sé», respondió ella, y pude escuchar algo calculador en su tono. «Y entienda, doña Olga, que respeto su decisión. Es su dinero. Pero hay consecuencias para las decisiones, y creo que debería estar consciente de ellas antes de que sea demasiado tarde para reconsiderar». «Consecuencias», repetí, sintiendo como algo se tensaba en mi estómago. «Mire, seré directa con usted porque creo que merece honestidad», dijo Lorena, y su voz ahora era completamente diferente de la dulzura que había usado en todas nuestras interacciones previas. Esta era la voz real, la que había estado escondida debajo de toda esa actuación. «Elías está devastado. Se siente traicionado por usted. Y yo, como su esposa, tengo que protegerlo de personas que le causan dolor, incluso si esa persona es su propia madre». «¿Le causo dolor porque no le doy mi dinero?», pregunté, incrédula. «Le causa dolor porque le demuestra que su madre no confía en él, que no cree en su futuro, que prefiere acumular dinero que probablemente ni siquiera usará antes de morir en lugar de invertir en la felicidad de su propio hijo». La voz de Lorena era como hielo ahora. «Y eso me dice mucho sobre qué tipo de madre ha sido usted realmente». Sentí la rabia subir en mi pecho, caliente y poderosa. «No sabes nada sobre qué tipo de madre he sido. Trabajé 35 años para darle a Elías todo lo que necesitaba. Pagué su educación, lo mantuve en mi casa, lo ayudé una y otra vez». «Y ahora se lo está echando en cara», interrumpió Lorena. «Como si él le debiera algo por hacer lo que se supone que hacen los padres. Como si criar a su propio hijo fuera un favor que él debe reembolsar». «Eso no es lo que estoy haciendo», protesté, pero Lorena no había terminado. «Mire, doña Olga, voy a ser muy clara. Elías y yo tenemos nuestra propia familia ahora. Una familia que nos apoya, que cree en nosotros, que está dispuesta a hacer sacrificios por nuestro bien. Mi padre ya le ofreció a Elías un préstamo para cubrir los sobres que usted se negó a ayudar a pagar. Ve. Así es como actúa la familia real. Y cuando mi familia vea que nosotros tuvimos que pedir prestado porque la madre de Elías se negó a ayudar, bueno, van a tener opiniones sobre eso». «Que tengan las opiniones que quieran», dije, encontrando mi propia firmeza. «No me conocen, y aparentemente tampoco les importa conocerme. Solo les importa mi dinero». Hubo un silencio, y cuando Lorena habló de nuevo, su voz tenía un filo que me heló. «Tiene razón en algo, doña Olga. No la conocemos. Y después de esto, no tenemos mucho interés en conocerla. Pero quiero que entienda algo muy claramente. Soy la esposa de Elías ahora. Él me escucha a mí. Y si tengo que elegir entre mantener una relación con una suegra difícil que causa problemas o proteger a mi esposo de estrés innecesario, bueno, la elección es obvia». «¿Me estás amenazando?», pregunté directamente. «Estoy siendo honesta», respondió Lorena. «Después de esta cena,
Después de que mi familia vea el esfuerzo que hicimos incluso sin su ayuda, Elías y yo vamos a reevaluar muchas cosas, incluyendo cuánto tiempo y energía queremos invertir en relaciones que no son mutuamente beneficiosas. Si usted quiere seguir siendo parte de la vida de Elías, tal vez debería pensar en que está dispuesta a contribuir a esa relación. Y entonces colgó, dejándome sosteniendo el teléfono con la mano temblando de rabia e incredulidad. Esa noche, llamé a Mauro nuevamente. Le conté sobre la llamada, sobre las amenazas veladas de Lorena, sobre cómo me sentía simultáneamente furiosa y asustada. Tía Olga, dijo Mauro después de escucharme, lo que acaba de describir es manipulación en su forma más pura. Están intentando hacerla sentir culpable y asustada para que ceda. Pero aquí está la verdad. Si la única manera de mantener una relación con su hijo es pagando por ella, entonces no es una relación real. Es extorsión emocional. Pero ¿y si realmente me corta de su vida?, pregunté, sintiendo el miedo real detrás de esa posibilidad. ¿Y si nunca vuelvo a verlo? Entonces al menos sabrá la verdad, respondió Mauro gentilmente. Y podrá vivir el resto de su vida con dignidad y recursos, en lugar de empobrecida y todavía sin el amor genuino de un hijo que claramente solo la valora por lo que puede darle. Tía Olga, a veces la pérdida de algo que pensábamos que teníamos es en realidad la liberación de una ilusión que nos estaba haciendo daño. Sus palabras resonaron en mí durante días. Y lentamente, algo comenzó a cambiar en mi interior. La tristeza seguía ahí, el dolor de reconocer quién era realmente mi hijo seguía presente. Pero junto con eso crecía algo más. Enojo. Enojo real y justificado. ¿Quiénes eran ellos para tratarme así? ¿Quién era Lorena para hablarme como si yo fuera un obstáculo en lugar de la mujer que había hecho posible que su esposo tuviera educación, estabilidad, oportunidades? ¿Quién era Elías para olvidar todo lo que yo había hecho, para reducirme a nada más que una fuente de dinero que había dejado de fluir? Recordé las palabras de mi madre: un oficio en las manos vale más que promesas en el aire. Y pensé en cómo había vivido mi vida con esa filosofía, trabajando con mis propias manos, construyendo mi seguridad con esfuerzo real, no con manipulación ni engaños. Había criado a mi hijo para que fuera trabajador, honesto, respetuoso. ¿En qué momento había fallado tan completamente que él se había convertido en esto? O tal vez no había fallado. Tal vez había hecho lo mejor que pude, y las elecciones de Elías como adulto, las personas con las que decidió rodearse, eran responsabilidad suya, no mía. 3 días antes de la cena planeada, tomé una decisión. No iba a quedarme sentada esperando a ser castigada por haber dicho que no. No iba a dejar que Lorena y Elías controlaran la narrativa, pintándome como la villana egoísta frente a su familia. Llamé a Mauro una vez más. Necesito tu ayuda con algo, le dije. Necesito documentar todo. Cada préstamo, cada regalo, cada pago que hice. Y necesito que esté en un formato oficial, algo que no pueda negar o distorsionar. Puedo hacer eso, respondió Mauro inmediatamente. ¿Para qué lo necesita? Porque si van a juzgarme, si van a contarle a su familia que soy una madre terrible porque me negué a darles dinero, entonces quiero que sepan exactamente cuánto ya he dado. Quiero que vean los números reales. Y quiero que esa información venga de alguien con credibilidad, no solo de una vieja amargada defendiéndose. Me gusta cómo piensa, dijo Mauro, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Venga a mi oficina mañana. Traiga todos sus registros bancarios, recibos, cualquier cosa que tenga. Vamos a preparar un documento que muestre exactamente qué tipo de madre ha sido usted. Y créame, tía Olga, los números van a hablar más fuerte que cualquier acusación que ellos puedan hacer. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Porque finalmente tenía un plan. No era un plan de venganza, era un plan de verdad. Y la verdad, cuando se presenta con claridad y dignidad, tiene un poder que ninguna manipulación puede igualar. Pasé todo el día siguiente en la oficina de Mauro, un espacio pequeño pero profesional en el segundo piso de un edificio del centro. Había traído conmigo una caja llena de documentos que había guardado durante años sin saber realmente por qué. Recibos, extractos bancarios antiguos, notas escritas a mano de préstamos que le había hecho a Elías, copias de cheques. Mi naturaleza ordenada, esa misma que Elías había llamado controladora, ahora se convertía en mi mejor aliada. Mauro revisó cada documento con cuidado profesional, tomando notas, haciendo cálculos en su computadora.
Cada tanto levantaba la vista con expresiones que iban de la sorpresa a algo que parecía tristeza o indignación contenida. Tía Olga, dijo después de 2 horas de trabajo, esto es más de lo que pensaba. Mucho más. Me mostró la pantalla de su computadora donde había creado una tabla. Ahí estaban todos los números, organizados por año y categoría. Préstamos directos. Pagos hechos por mí en nombre de Elías. Renta no cobrada durante los años que vivió conmigo. El valor del vestido de novia. El depósito del apartamento. Pequeños regalos que se sumaban a miles de dólares. $58,200, leyó Mauro. Ese es el total de apoyo financiero documentado que usted le ha dado a Elías en los últimos 12 años. Y esto no incluye cosas que no tienen recibo, como comida, servicios, transporte. Me quedé mirando el número. Casi $60,000. Si hubiera guardado ese dinero, si hubiera dicho que no aunque fuera la mitad de las veces, sería una mujer rica a los 70 años. Podría viajar, hacer reparaciones en la casa sin preocupación, tener una vejez completamente segura. En lugar de eso, había invertido todo en un hijo que ahora me llamaba egoísta por negarme a dar más. Voy a preparar un documento oficial, dijo Mauro. Un resumen financiero detallado con todas las transacciones documentadas. Y voy a escribir una carta que lo acompañe, en papel membretado de mi oficina, explicando que esto fue preparado a solicitud suya como registro de sus contribuciones financieras a su hijo adulto. No es un documento legal en el sentido de deuda exigible, porque usted nunca puso esas condiciones. Pero es un registro factual que nadie puede disputar. ¿Y luego qué hago con eso?, pregunté. Eso depende de usted, respondió Mauro. Puede guardarlo para su propio registro. Puede enviárselo a Elías privadamente. O puede usarlo si ellos continúan con su narrativa de que usted es una madre egoísta. La verdad es un arma poderosa, tía Olga, pero solo usted puede decidir cuándo y cómo usarla. 2 días antes de la cena, recibí una llamada de Elías. Fue breve, fría, completamente transaccional. La cena sigue siendo en tu casa, dijo sin preámbulos, sin saludo. Ya pagué todo, los sobres están listos. Lorena y yo llegaremos temprano para preparar. No necesitas hacer nada, solo mantente fuera del camino. Elías, intenté decir, pero él continuó como si yo no hubiera hablado. La familia de Lorena va a llegar a las 7. Les diremos que tú estuviste ocupada y por eso no pudiste participar en la preparación. No es necesario que menciones nada sobre el dinero o tu negativa a ayudar. ¿Entendido? No entendido, dije, encontrando mi voz. Esta es mi casa, Elías. Si van a hacer una cena aquí, necesito saber exactamente qué está pasando. Y no voy a ser tratada como una extraña en mi propio hogar. Hubo un silencio tenso. Luego Elías suspiró, un sonido de exasperación profunda. Bien. La cena es a las 7. Habrá 20 personas. Lorena y yo cocinaremos. Los sobres se entregarán después de la cena. Cada familia recibirá $1,500 en lugar de $2,000 porque tuve que pedir prestado a un interés alto y no pude conseguir el monto completo. Cuando la familia de Lorena pregunte por qué es menos, les diremos la verdad. Que mi madre se negó a ayudar. Elías, no puedes hacer eso en mi propia casa, protesté. No voy a permitir que me humilles frente a extraños. Entonces tal vez no deberías estar ahí, dijo él fríamente. Puedes ir a casa de tía Romilda esa noche. O quedarte en tu habitación. No me importa. Pero esto va a suceder, con o sin ti. Y colgó, dejándome temblando de rabia e incredulidad. Iban a usar mi casa, mi espacio, para humillarme. Para pintarme como la villana frente a personas que no me conocían y que ya habían sido preparadas para verme bajo la peor luz posible. Llamé a Romilda inmediatamente, contándole lo que Elías había dicho. Su respuesta fue inmediata y furiosa. No puedes dejar que hagan eso, Olga. Es tu casa. Puedes negarles el acceso si quieres. Pero entonces confirmaría todo lo que dicen de mí, respondí. Que soy difícil, controladora, que rechazo a su nueva familia. Oh, dijo Romilda lentamente, puedes estar ahí. Puedes estar presente, digna, preparada. Y si ellos deciden convertirte en el tema de conversación,
Bueno, entonces tendrás tu oportunidad de presentar tu propia verdad. Esa noche tomé una decisión final. No iba a esconderme. No iba a huir de mi propia casa. Estaría presente en esa cena. Y si Elías y Lorena decidían exponer públicamente mi supuesta falta de generosidad, entonces yo expondría la verdad completa. Había vivido 70 años siendo educada, siendo complaciente, tragándome mis palabras para mantener la paz. Pero había un límite para todo. El día de la cena llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Me levanté temprano, me vestí con cuidado, eligiendo un vestido simple pero elegante en color vino, uno que Roberto me había regalado años atrás y que siempre me hacía sentir segura. Me peiné el cabello con cuidado, me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre. Me miré al espejo y vi a una mujer de 70 años que había trabajado toda su vida, que había dado todo lo que tenía, y que ahora estaba preparada para defenderse. En mi bolso guardé el documento que Mauro había preparado. 3 páginas impresas con números claros, fechas específicas, el total imposible de ignorar. No planeaba sacarlo a menos que fuera absolutamente necesario. Pero estaba ahí, esperando, como un escudo contra las mentiras que sabía que vendrían. Elías y Lorena llegaron a las 4 de la tarde, cargando bolsas de comida y cajas de decoraciones. Entraron sin tocar, usando la llave que Elías todavía tenía. Ninguno de los dos me saludó directamente. Lorena me miró una vez, sus ojos evaluadores, y luego comenzó a dar órdenes como si esta fuera su casa. Elías, pon las bebidas en el refrigerador. Necesitamos mover esta mesa más cerca de la ventana. ¿Dónde están tus manteles buenos, doña Olga? Los que tienes en la mesa no van a servir. Me quedé parada en mi propia cocina viendo cómo transformaban mi espacio, cómo colgaban decoraciones baratas, cómo reorganizaban mis muebles sin pedir permiso. Y permanecí en silencio, observando, esperando. A las 6:30, comencé a escuchar voces afuera. La familia de Lorena estaba llegando. Los vi a través de la ventana mientras salían de sus carros, un grupo de personas bien vestidas, riendo, hablando fuerte. Don Fabiano era fácil de identificar, alto y corpulento con una voz que llegaba hasta adentro. Doña Cecilia llevaba más joyas de las que yo había visto en mi vida, brillando bajo las luces de la calle. Lorena salió corriendo a recibirlos, todas sonrisas y abrazos. Elías la siguió, su brazo alrededor de su cintura, presentando la imagen perfecta de la pareja feliz. Y yo me quedé dentro, en mi propia casa, sintiéndome como una intrusa. Cuando finalmente entraron, el ruido fue abrumador. Eran más de 20 personas, todos hablando al mismo tiempo, llenando mi pequeña casa con una energía que se sentía invasiva. Lorena los guiaba, presentándolos a Elías, mostrándoles la casa como si fuera suya. Y entonces, casi como una ocurrencia tardía, Lorena me señaló donde yo estaba parada en la esquina de mi propia sala. Y ella es doña Olga, la madre de Elías, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Está un poco cansada esta noche, así que va a observar más que participar. Pero está contenta de tenernos aquí, ¿verdad, doña Olga? Todos los ojos se volvieron hacia mí. Don Fabiano me dio un asentimiento breve. Doña Cecilia me miró de arriba abajo con una expresión que claramente decía que había sido informada sobre mí y no le gustaba lo que había escuchado. Los demás simplemente me ignoraron, volviéndose hacia las conversaciones más interesantes. Me senté en una silla junto a la ventana, observándolos llenar mi casa con su presencia, comer la comida que Elías y Lorena habían preparado con dinero prestado, reír y celebrar como si esto fuera algún tipo de victoria. Y esperé, porque sabía que el verdadero momento todavía no había llegado. Los sobres todavía no habían sido distribuidos. Y cuando lo fueran, cuando Elías hiciera su anuncio sobre por qué contenían menos de lo prometido, entonces finalmente sería mi momento para hablar. La cena transcurrió con una lentitud dolorosa. Yo permanecí sentada en mi silla junto a la ventana, observando cómo estos extraños llenaban mi casa con su ruido y su presencia. Nadie me dirigió la palabra directamente después de esa presentación inicial. Era como si hubiera sido categorizada y descartada, la madre problemática que mejor mantener a distancia. Finalmente, después de que los postres fueron servidos y las conversaciones comenzaron a calmarse, Elías se puso de pie. Tenía en sus manos una bandeja con los sobres rojos brillantes, cada uno con un nombre escrito en caligrafía dorada. El momento había llegado. Familia, comenzó Elías,
y su voz tenía ese tono ensayado que reconocí de sus presentaciones de trabajo. Lorena y yo queremos agradecerles por estar aquí esta noche, por aceptarnos como pareja, por recibirnos en su familia. Para nosotros significa todo tener este apoyo. Lorena se paró junto a él, su mano en su brazo, sonriendo con esa sonrisa perfecta que había practicado tanto. Como muestra de nuestro agradecimiento y nuestro compromiso con esta nueva familia que estamos construyendo juntos, continuó Elías, queremos entregarles estos sobres. Es una tradición de buena fortuna, y esperamos que simbolice el futuro próspero que todos compartiremos. Comenzó a llamar nombres, entregando sobres a cada familia. Don Fabiano y doña Cecilia recibieron los suyos primero, abriéndolos con sonrisas expectantes. Vi cómo don Fabiano contaba el dinero discretamente, sus cejas subiendo ligeramente. $1,500. Menos de lo que les habían prometido, pero aún así una cantidad significativa. ¡Qué generosos!, dijo doña Cecilia, aunque su tono sonaba ligeramente decepcionado. Aunque pensé que habías mencionado una cantidad diferente, Lorena. Y ahí estaba. La apertura que Elías y Lorena habían estado esperando. Vi cómo intercambiaban una mirada, y entonces Elías tomó un respiro profundo. Sí, bueno, dijo, y ahora su voz tenía un tono de disculpa estudiada. Habíamos planeado dar más, pero lamentablemente no pudimos conseguir todo el financiamiento que esperábamos. Mi madre, quien originalmente había acordado contribuir con la mitad del dinero para los sobres, cambió de opinión en el último momento. El silencio que siguió fue absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia mí, algunas confundidas, otras claramente juzgándome. Lorena agregó su propia contribución al momento, su voz suave pero lo suficientemente alta para que todos escucharan. Fue difícil para nosotros. Tuvimos que pedir prestado a un interés alto para poder hacer esto. Pero queríamos que esta noche fuera especial, sin importar las circunstancias. Vi cómo don Fabiano me miraba con algo entre desprecio y confusión. ¿No ayudaste a tu propio hijo con esto?, preguntó directamente, su voz de autoridad llenando la habitación. Y ese fue el momento. El momento en que podía quedarme callada, aceptar la humillación, convertirme en la villana que ellos querían que fuera. O podía hablar. Podía defender mi verdad. Me puse de pie lentamente, sintiendo como todas las miradas se fijaban en mí. Saqué el documento de mi bolso, las 3 páginas que Mauro había preparado con tanto cuidado. Mis manos no temblaban. Mi voz, cuando finalmente hablé, era clara y firme. Tienen razón en algo, comencé. No contribuí con $10,000 para estos sobres. Y creo que todos merecen saber por qué. Caminé hacia la mesa central donde todos podían verme. Elías había palidecido, Lorena me miraba con ojos de advertencia, pero yo ya había cruzado el punto de no retorno. Mi nombre es Olga Gómez. Tengo 70 años. Trabajé como costurera durante 35 años para construir una vida digna. Esta casa donde estamos ahora, la pagué yo completamente hace 15 años, después de la muerte de mi esposo. Cada ladrillo, cada ventana, cada mueble que ven aquí fue pagado con mi trabajo. Abrí el documento en la primera página. En los últimos 12 años, le he dado a mi hijo Elías un total de $58,200. Esto está documentado aquí, con fechas, cantidades y propósitos. Levanté el papel para que pudieran ver los números, las columnas organizadas, el sello oficial de la oficina de Mauro en cada página. $3,000 para pagar sus tarjetas de crédito cuando salió de la universidad. 2 años de renta gratis cuando vivió conmigo después de su primer divorcio, valorado en $1,200 mensuales, $26,400 en total. $5,000 para el depósito del apartamento donde vive ahora con Lorena. $3,000 para el vestido de novia de Lorena hace 6 meses. Y múltiples préstamos pequeños que nunca fueron devueltos, sumando otros miles. El silencio ahora era diferente. Era el silencio de personas procesando información que contradecía completamente la narrativa que les habían contado. Mi pensión es de $900 al mes. Continué, mi voz ganando fuerza. Después de dar casi $60,000 a mi hijo adulto, me quedan $20,000 en ahorros. Ese es mi colchón de seguridad para emergencias médicas, para reparaciones de la casa, para mantener mi independencia en mi vejez.
Y cuando mi hijo me pidió que diera la mitad de eso para impresionar a una familia que no me conoce, que nunca se ha molestado en conocerme, dije que no. Vi cómo don Fabiano intercambiaba miradas con su esposa. Vi cómo algunos de los hermanos de Lorena comenzaban a verse incómodos. No dije que no porque sea egoísta, mi voz ahora temblaba, pero no de miedo, sino de emoción contenida durante demasiado tiempo. Dije que no porque a los 70 años, después de una vida de trabajo y sacrificio, finalmente entendí que tengo derecho a proteger mi propia seguridad. Que no le debo a nadie la obligación de empobrecer mi vejez para financiar gestos de generosidad que ni siquiera son para mí. Me volví hacia Elías, quien no podía mirarme a los ojos. Te di todo lo que tenía durante 42 años. Te di mi juventud, mi energía, mi dinero, mi tiempo. Y cuando finalmente dije, esto es suficiente, necesito guardar algo para mí, me llamaste egoísta. Me acusaste de ser controladora. Me convertiste en la villana. Lorena intentó interrumpir, su voz aguda. Doña Olga, esto no es apropiado. No es el momento ni el lugar. No es apropiado, la interrumpí, volviéndome hacia ella. ¿No es apropiado defender mi propia reputación en mi propia casa después de que ustedes dos me usaran como excusa por sus propias decisiones financieras imprudentes? Ustedes eligieron pedir prestado a intereses altos para impresionar a su familia. Yo no los obligué a hacer eso. Ustedes eligieron prometer cantidades de dinero que no tenían. Yo no hice esas promesas. Y ahora quieren que yo cargue con la culpa de sus propias elecciones. Don Fabiano se aclaró la garganta, y cuando habló, su voz había perdido algo de su autoridad anterior. Señora Gómez, dijo lentamente, nadie nos dijo nada sobre esto. Nos dijeron que usted había acordado ayudar y luego se había retractado. No sabíamos que ya había contribuido tanto durante todos estos años. Porque no les convenía que lo supieran, respondí. Era más fácil pintarme como la suegra tacaña que como la madre que ha dado más de lo que debía y finalmente tuvo que poner límites. Vi cómo doña Cecilia le susurraba algo a su esposo. Vi cómo los hermanos de Lorena comenzaban a verse entre ellos con expresiones incómodas. La narrativa estaba cambiando, y Lorena lo sabía. Esto es ridículo, dijo Lorena, su máscara de dulzura completamente desaparecida ahora. Elías, no vamos a quedarnos aquí escuchando a tu madre convertirnos en villanos. Le dimos una oportunidad de ser parte de esta familia, y ella eligió el dinero sobre las relaciones. No, dije firmemente. Elegí mi seguridad sobre ser explotada. Hay una diferencia enorme, aunque ustedes se nieguen a verla. Elías finalmente encontró su voz, y sonaba pequeña, defensiva. Mamá, estás exagerando. Todo lo que te pedimos fue. Todo lo que me pediste fue que te diera un tercio de mis ahorros de vida después de ya haberte dado casi $60,000. Lo interrumpí. Y cuando dije que no, me castigaste. Me humillaste. Intentaste convertirme en un ejemplo de mala madre frente a extraños. En mi propia casa. El silencio que siguió fue incómodo, pesado. Entonces don Fabiano se levantó, guardando su sobre de dinero en su bolsillo. Cecilia, creo que es momento de irnos, dijo con voz cansada. Miró a Lorena con una expresión que no era exactamente desaprobación, pero tampoco era apoyo. Hija, creo que tú y Elías tienen cosas que resolver. Y nosotros no deberíamos estar en medio de esto. Papá, espera, comenzó Lorena, pero su padre ya estaba caminando hacia la puerta. Doña Cecilia lo siguió, y gradualmente, el resto de la familia hizo lo mismo. Algunos me miraron con algo parecido a la comprensión al salir. Otros simplemente parecían incómodos, ansiosos por escapar de una situación que se había vuelto demasiado real, demasiado cruda. En menos de 10 minutos, mi casa estaba vacía excepto por Elías, Lorena y yo. Lorena miraba la puerta por donde su familia había desaparecido, su rostro una máscara de furia contenida. Elías simplemente miraba el suelo, incapaz de enfrentarme. Arruinaste todo, dijo Lorena finalmente, su voz temblando de rabia. ¿Estás feliz? ¿Te sientes mejor ahora? Me siento honesta, respondí calmadamente. Por primera vez en mucho tiempo, me siento honesta. Lorena agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Vámonos. Elías. No tenemos que quedarnos aquí y soportar esto. Pero Elías no se movió inmediatamente. Se quedó parado ahí,
mirando el documento que yo todavía sostenía en mis manos, viendo los números que no podía negar. «Mamá», dijo finalmente, y su voz sonaba perdida, como la de un niño. «Yo no sabía que tú». No me di cuenta de que había sido tanto. «¿Por qué nunca preguntaste?», respondí suavemente. «Porque para ti, yo siempre estaba ahí, siempre dando, y nunca te detuviste a pensar si yo tenía algo más que dar. Nunca te preguntaste qué me estaba costando a mí». «Elías». «Ahora», gritó Lorena desde la puerta. «Y mi hijo, mi único hijo a quien había dado todo, eligió». Se giró y siguió a su esposa fuera de mi casa, dejándome sola entre los restos de la cena, los platos sucios, las decoraciones baratas que colgaban de mis paredes. Me senté lentamente en mi silla, sintiendo el agotamiento de la confrontación lavarse sobre mí. Pero junto con el agotamiento había algo más. Había paz. Había dignidad. Había la certeza de que había hecho lo correcto, que había defendido mi verdad, que había protegido lo que era mío. La casa estaba desordenada, necesitaría horas para limpiar todo. Pero era mi casa, comprada con mi trabajo, y nadie podría quitármela. Tenía mis $20,000 en el banco, mi seguridad intacta. Tenía mi dignidad, finalmente recuperada después de años de doblarme bajo expectativas injustas. Y si el costo de esa dignidad era la relación con un hijo que solo me valoraba por lo que podía darle, entonces tal vez esa relación nunca había valido lo que yo pensaba que valía. Me levanté y comencé a limpiar, guardando los platos, quitando las decoraciones, devolviendo mi casa a su estado normal. Y mientras trabajaba, pensé en mi madre, en sus palabras sobre el trabajo honesto y las promesas vacías. Pensé en los 35 años que pasé cosiendo, en cada puntada que había hecho con estas manos que ahora dolían con artritis. Pensé en la mujer que había sido y en la mujer que era ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí orgullosa de mí misma. Al día siguiente, Romilda vino a visitarme. Le conté todo, cada palabra que había dicho, cada reacción. Y cuando terminé, mi hermana me abrazó con lágrimas en los ojos. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró. «Mamá estaría orgullosa de ti». Elías no llamó durante días. Luego semanas. Y aunque dolía, aunque había momentos en que miraba el teléfono esperando, también había alivio. Porque ya no tenía que preguntarme cuándo vendría la próxima petición, la próxima expectativa, la próxima vez que tendría que elegir entre mi seguridad y su aprobación. Viví mi vida. Mantuve mis rutinas. Y cuando la gente del vecindario preguntaba por mi hijo, yo sonreía y decía que estaba ocupado con su nueva familia. No compartí los detalles, no busqué simpatía. Solo viví, con dignidad, con paz, con la certeza de que había hecho lo correcto. Y eso, finalmente, era suficiente.